Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Arte. En esta ocasión con un tema muy interesante porque vamos a hablar de algo que ha regido durante muchos años, prácticamente fue un periodo de 1000 años, y que después se restringió en el tema que vamos a tratar a 300 años. Y precisamente vamos a hablar de la época medieval, que para muchos significa las cruzadas, significa pues épocas en las cuales el mundo empezó a cambiar y empezó a modernizarse. Empezaron las épocas feudales donde la producción en tierras y demás se empezó a hacer precisamente productiva. Y bueno, muchas cosas que tuvieron que influenciar precisamente al arte, a la literatura, a la pintura, pero sobre todo a la arquitectura. Y vamos a hablar del periodo gótico. No de ese de que hablamos de Batman, porque efectivamente existe Ciudad Gótica, con esos edificios y todas esas características del arte gótico. Vamos a hablar en serio del arte gótico. Antes de hablar de lo gótico, tenemos que ubicarnos en este periodo que es la Edad Media, porque dentro de esta edad es donde está comprendido el arte gótico. Bueno, la Edad Media, el medioevo, comprende desde el siglo V hasta el siglo XV. De ahí estos 1000 años que transcurren de Edad Media. La podemos dividir en dos grandes secciones y es precisamente la temprana o alta Edad Media y la baja, que sería precisamente del siglo XI al siglo XV, que es donde podemos también decir que se vive esta plenitud de la Edad Media. Más bien por ahí del siglo XIII, XI, XII, XIII. Y entonces viene con esta crisis que entonces se presenta para que la Edad Media finalmente termine. Es una época precisamente en el que la caída del Imperio Bizantino lo da como terminada, que también está con la parte del descubrimiento de América, pero principalmente todo esto que se acontece, que tiene que ver mucho con este movimiento que tenían los islámicos con los cristianos. Y de ahí que entonces parte del gótico empieza a tomar una importancia muy fuerte en vista de que se exalta todo aquello que tiene que ver con las religiones. O de ahí muchos de los momentos arquitectónicos que existen en la Edad Media. Todo esto crea toda una serie de acomodos que las civilizaciones tienen, principalmente en toda la zona de Europa. De ahí, como ya mencioné, las cruzadas. Pero esto influye muchísimo al arte gótico, que se da precisamente en esta época tardía de la Edad Media, y es donde la mayor productividad del feudalismo, por ejemplo, se está llevando a cabo. Pero todo esto influye. Y entonces empieza este miedo, estos cambios, y de ahí que entonces la lucha de los islámicos con las partes cristianas. Pero en específico, ya en la parte europea, es que se empiezan a hacer templos, catedrales, todo que tiene que ver con aquello divino. Es la mayor exaltación que puede existir en cuanto a la divinidad. De ahí que el gótico se caracteriza por una serie de cúpulas altísimas que más bien se convierten en agujas y, claro, rodeado de vitrales. Estos vitrales permiten la entrada de la luz, le dan este ambiente en la parte interna de estar con paz, de estar con esa ambigüedad de lo que sería lo divino, pero penetrando precisamente a través de la luz. Salen los rosetones, no necesariamente todo a través de estas esquinas y estos grandes paredes que hacían las agujas, sino también asentando en estos rosetones, que guardan una proporción muy estética, pero sobre todo dando esa ofrenda a lo divino. Recordemos que la arquitectura es una de las bellas artes, de las 7 bellas artes. Entonces, por eso la importancia que toma en cuanto al estilo gótico y la caracterización que de ahí se emana. Podríamos decir que el arte gótico prácticamente aparece por ahí del año 1140 en Francia. Y el primer monumento que tal vez esté considerado como parte de este movimiento es la Basílica de la Abadía Real de Saint-Denis, que fue edificada por el abad Sauger, que era consejero de Luis VII de Francia. Este arte se ha definido durante mucho tiempo de manera bastante superficial, porque se pensaba que el arco puntado era un tanto
de forma ojival, y que entonces eso derivaba en una bóveda de crucería que permitía desplazar todos estos empujes que permite precisamente hacer estas grandes agujas. Pero los elementos sustentantes quedaban muchísimo más estilizados entonces, porque no era sino definir un entorno en el cual las alturas simbolizaban precisamente aquello que el hombre siempre estaba buscando, aquello que el hombre quería alcanzar, y que era precisamente la comunicación con aquello celestial, con la divinidad. Por eso la importancia de todos estos templos. Obviamente estos templos tenían que llenarse con algo, y entonces la escultura empezó a tomar un vuelo impresionante. Primeramente eran integradas solamente a las columnas o a los arcos de punta, en fin, todo esto que tenía que ver con la propia arquitectura. Pero se fue refinando y se fueron separando, y entonces ya las esculturas empezaron también a tallarse o a hacerse en otro tipo de materiales. Resalta muchísimo el tallado que se hacía en la madera. Inicialmente los grandes escultores eran traídos de Borgoña, pero después todo esto se fue trasladando, y en la isla de Francia, en esa parte, fue cuando se empezó prácticamente a desarrollar toda esta talla de madera. Y ahí empiezan entonces a aparecer los grandes retablos, estas prácticamente construcciones que pues tienen escalones, tienen distintos niveles, por algo son los niveles, y ahí las esculturas que también se ponen. Los retablos entonces toman una parte fundamental del cristianismo y la manera en que éste se desarrolla. Y entonces la combinación de lo que eran las grandes iglesias, las grandes catedrales, las grandes entradas de luz y los juegos que se hacían con todos estos retablos daban ese misticismo que tanto buscaba la cristiandad, o aquella adoración que había hacia lo divino, hacia tratar de llegar precisamente a Dios. Cosa muy curiosa, la pintura gótica no nace de inmediato, por así decirlo, con el movimiento gótico. Tarda por ahí de unos 50 años aproximadamente en que se empiecen a hacer todas estas pinturas características entonces sí del gótico. Empieza a evolucionar de aquel romanticismo que existía previo al gótico hacia un humanismo muchísimo más desarrollado, y por lo tanto esa perfección de la forma humana, y acercándonos nuevamente a los aspectos religiosos. Es muy importante entonces resaltar que la pintura se empieza a desarrollar precisamente en los frescos, que tenía que ver con la pintura de los murales, y hacían esta narración un tanto pictórica en las paredes de lo que pasaba en esos momentos. Las vidrierías que se utilizaban también eran decoradas hasta cierto punto, esto en el norte de Europa sobre todo, y eso fue algo que fue muy elegido hasta el siglo XV. Pero entonces empieza a aparecer la pintura sobre tabla, y se extiende por toda Europa, para que en el siglo XV era una manera predominante en el cual la pintura de todos los artistas se estaba haciendo. También existían las miniaturas. Estas miniaturas generalmente más bien eran traducidas a manuscritos, que iban también contando historias, porque recordemos que la pintura es la expresión de los sentimientos, como también los colores influyen. Por eso en un momento dado eran colores muy oscuros, haciendo la parte mística. Pero la pintura se va desarrollando, y cosa muy curiosa, cuando viene el Renacimiento, la pintura en tabla era magnífica, con detalles perfectos. Quisiera decir que por ahí entonces Leonardo da Vinci, por ejemplo, toda esta perfección y todas sus técnicas que desarrolla, que emanan precisamente de la sustitución del gótico y de lo que ya había alcanzado el gótico en esta perfección. Da Vinci lo aprovecha perfecto, y conocemos muy bien la Mona Lisa, esas técnicas de fumato, de tratar de que sea muy perfecto todo lo que se dibuja. No digamos nada acerca del Salvatore Mundo, en el cual la perfección de la presentación de Jesucristo lo hace con esa perfección que tiene en cuanto a la postura icónica de las manos, como también, en vez de una Biblia, la sustitución por lo que es una esfera de cristal. Pero bueno, en la parte gótica, el alcance que se tiene hacia lo divino es precisamente a través de la pintura y la perfección que ésta logra, como ya lo había mencionado.
el arte gótico, podríamos decir, que la evolución que tuvo, emanando primeramente de la arquitectura para pasar después a la escultura y terminar en estas magníficas obras que todos conocemos del arte gótico. Una parte muy representativa del gótico es precisamente la arquitectura, indudablemente. Y por eso voy a hablar de 3 edificaciones que considero son en donde se reúne toda esta parte del arte gótico. Primeramente voy a hablar de la Catedral de Sevilla. Estaban, como ya había mencionado al inicio, estas cruzadas y todo lo que tenía que ver de la parte de los musulmanes con la parte de los cristianos. Y en ese de ver quién era más poderoso y qué religión era más divina y acercada a lo divino, a Dios, resultó en este caso precisamente la construcción, después de una larga lucha, de la Catedral de Sevilla. Fue construida encima precisamente de lo que ya era una mezquita y conserva esta estructura un tanto más medieval, pero que ya presenta los rasgos característicos del gótico al empezar a utilizar estas agujas. En esos 11.500 metros podemos tener como una fortaleza, pero a su vez lo que es hoy la Catedral de Sevilla. ¿Qué podemos decir ahora de Notre Dame? Lamentablemente sufrió un incendio del cual no quiero hablar mucho en esta zona que se denominaba del Bosque, pero prácticamente fueron consumidos los más de 1.300 vigas de roble que la edificaban. Es lamentable que se haya perdido de esta manera en un incendio que no se sabe si es un descuido o no. Pero vean la belleza, vean los rosetones, vean las columnas, cómo son tratadas en este estilo precisamente gótico. Y no podemos desconocer lo que también es una joya arquitectónica por los contenidos y por toda esta explosión que tiene de arte gótico. Y es precisamente la Catedral de Milán. En esta catedral, como pueden observarla, con esta belleza que forma, tiene adentro el contenido de más de 3.400 estatuas, 135 gárgolas y 700 figuras. En total se utilizaron más de 78 arquitectos que fueron haciendo al paso de muchísimos años la construcción de esta bellísima catedral. Para finalizar quisiera hablar del estilo neogótico, que es precisamente una derivación del gótico, pero que se dio hasta el siglo XIX en Inglaterra y se empezó entonces a utilizar en la restauración de lo gótico, pero nuevas edificaciones. Y quiero hablar de esto porque en León, Guanajuato, existe el templo expiatorio, dedicado a Jesús, y es una belleza. Está hecho en cierto estilo que no es tan gótico en algunas partes, pero la mayor construcción está precisamente en estado considerado como gótico. Estas esculturas que hay internas son magníficas. Los techos, vean qué belleza de techos y cómo están los cruzados. También veamos los vitrales, característicos del gótico por permitir la entrada de la luz. Es una belleza. Como yo digo, este templo expiatorio es un imperdible. Aquellos que vivan en León seguramente ya lo conocen. Aquellos que no, hagan turismo porque vale la pena ver este templo expiatorio y la magnificencia que representa dentro del arte neogótico. ¿En dónde? En León, Guanajuato. Pues bien, ajeno a Ciudad Gótica, tenemos lo que es el arte gótico y lo que pudimos observar de todas estas bellezas. Sin embargo, cerremos con Ciudad Gótica, porque hasta los cómics han sido influenciados por el arte gótico. Y como diría Batman, Santa cachucha, se me terminó el tiempo. ¿Y tú? ¿Tú qué opinas?